Mi nombre es Marian Herrera y les voy a estar hablando un poco sobre las patologías renales y de la vía urinaria. Dentro de los temas que vamos a estar abordando tenemos las afectaciones congénitas, las enfermedades con afectación vascular, la obstrucción urinaria y dos procesos neoplásicos. La agenesia renal es una malformación congénita que se caracteriza por la ausencia total del desarrollo de uno o ambos riñones junto con la ausencia de su uréter. La agenesia unilateral puede no causar síntomas, pero sí provocar infecciones urinarias, mientras que la agenesia bilateral es letal. Cerca de la mitad de los bebés con agenesia renal tienen otros defectos congénitos como el síndrome de Potter. Por otro lado, el riñón hipoplásico es una disminución congénita del tamaño del riñón asociado con un número reducido de nefronas. A menudo no presenta síntomas inmediatos y es posible que el paciente se dé cuenta de esta afección cuando se realice algún estudio de imagen por otro motivo. Sin embargo, dependiendo de la severidad de la hipoplasia y si afecta a uno o ambos riñones, se pueden presentar problemas renales a lo largo del tiempo como hipertensión arterial, enfermedad renal crónica o insuficiencia renal. El riñón ectópico ocurre cuando el riñón no asciende normalmente para alcanzar la fosa renal, sino que se encuentra en una posición anómala, generalmente en la pelvis, aunque también se puede encontrar en otras regiones del abdomen. Esta puede ser simple cuando el riñón ocupa una posición anómala pero en el lado correspondiente, o cruzada cuando cruza la línea media y ocupa el lado contralateral. Y hay casos en los que un riñón ectópico puede fusionarse con uno normal. Al inicio el riñón funciona normalmente, pero hay un riesgo de reflujo, obstrucción e infecciones urinarias. En el riñón en herradura, los riñones se fusionan en los extremos inferiores o bases adoptando una forma de U y de allí viene el nombre de riñón en herradura. Se puede presentar solo o asociado a algunas anomalías como el síndrome de Turner, trisonomía 18 o distintas anomalías del sistema cardiovascular, esquelético, gastrointestinal o del sistema nervioso central. Ahora abordaremos un poco sobre las lesiones renales asociadas a hipertensión benigna y maligna. Dentro de la patogenia de la nefroesclerosis benigna tenemos que este es un deterioro gradual de las arterias renales, con un engrosamiento de sus paredes que puede disminuir el suministro sanguíneo, lo que lleva a un deterioro renal, y está asociada normalmente a una hipertensión crónica. Macroscópicamente, el riñón va a estar atrófico, pesando entre 110 y 130 gramos, con una superficie con granularidad difusa y fina. Microscópicamente va a haber un engrosamiento homogéneo y hialino y rosado de las paredes de las arterias pequeñas y de las arteriolas, conocido como arteriosclerosis hialina, y el riñón va a mostrar atrofia isquémica. En caso avanzado hay una atrofia tubular, fibrosis intersticial y esclerosis glomerular. En el caso de los vasos grandes van a mostrar una reduplicación de la lámina elástica interna junto con un engrosamiento fibroso de la media, a lo que se le conoce como hiperplasia fibroelástica. En cuanto a la clínica, tenemos que este generalmente produce una proteinuria leve junto con una pérdida de la función renal y con un riesgo mayor de daño en las poblaciones susceptibles. En cuanto a la patogenia de la nefroesclerosis maligna, tenemos que este es un daño severo de las arteriolas renales debido a una hipertensión prolongada. Este provoca una necrosis fibrinoide, trombosis y estrechamiento de los vasos, que se le conoce como arteriosclerosis hiperplásica. Macroscópicamente, el riñón puede tener un tamaño normal o estar ligeramente retraído. Este presenta pequeñas hemorragias petequiales punteadas en lo que es la parte de la corteza debido a la ruptura de arteriolas o capilares glomerulares, y lo que da una apariencia peculiar como de picaduras de pulgas. Microscópicamente va a haber necrosis fibrinoide y una proliferación de células en la íntima que adopta un patrón característico en capas de cebolla. Clínicamente esta va a producir papiledemas, encefalopatías, problemas cardiovasculares e insuficiencia renal. Los primeros síntomas incluyen cefalea, náuseas, vómitos y problemas visuales. También puede haber proteinuria y hematuria, pero sin una lesión renal grave. La hidronefrosis es una dilatación de la pelvis y los cálices renales, junto con una atrofia del parénquima debido a una obstrucción del flujo de salida de la orina, que puede ser súbita o insidiosa y afectar a cualquier parte de la vía urinaria. En cuanto a la morfología, macroscópicamente tenemos que el riñón puede agrandarse significativamente y el sistema pielocalicial va a distenderse, mientras que el parénquima se va a comprimir y a atrofiar.
Microscópicamente va a haber una dilatación y atrofia de los túbulos y una fibrosis del epitelio tubular. En casos graves, los glomérulos también pueden atrofiarse y el tejido renal se va a volver fibroso. Los síntomas más frecuentes incluyen dolor en el costado, masa palpable, especialmente en los niños, náusea, vómitos, fiebre, disuria, poliuria, infecciones del tracto urinario, aunque a veces son asintomáticos y pueden ser detectados en exámenes de rutina. La urolitiasis juega un papel fundamental en la hidronefrosis porque estos van a obstruir el flujo de salida de la orina, causando una distensión progresiva y un daño renal irreversible que puede llegar a provocar una insuficiencia renal. Estos cálculos renales se dividen en 4 tipos principales. Los más frecuentes son los oxalatos cálcicos, que representan el 80% de los casos y se deben a una absorción excesiva de calcio. Los cálculos de fosfato amónico magnésico o estrubita se asocian a infecciones del tracto urinario, especialmente por bacterias que generan una orina alcalina. Los cálculos de ácido úrico están relacionados con gota y suelen formarse en una orina ácida, con un pH menor a 5.5. Por último tenemos los cálculos de cistina. Estos son los menos frecuentes y se producen por un defecto genético en el transporte de aminoácidos y, al igual que los anteriores, se forman en una orina ácida. Dentro de los procesos neoplásicos vamos a abordar el carcinoma de células claras del riñón y el carcinoma urotelial de la pelvis renal. Dentro de los factores de riesgo del carcinoma de células blancas del riñón tenemos el tabaquismo, la obesidad, la hipertensión arterial, la insuficiencia renal crónica y la diálisis, los antecedentes familiares, la exposición a ciertos químicos en el trabajo y el uso de distintos medicamentos como el acetaminofén. Además, los hombres son más propensos y las personas de raza negra tienen un mayor riesgo de desarrollarlo. Macroscópicamente suele presentarse como una masa grande y solitaria. Al corte son amarillo, anaranjado o gris blanquecino, con áreas de hemorragias tanto antiguas como recientes. Los bordes son bien definidos con posibles prolongaciones o nódulos satélites que indican agresividad. Histológicamente está formado por células de citoplasma claro que pueden ser vacuoladas o sólidas. Los núcleos son pequeños y redondos y la anaplasia varía con mitosis y núcleos pleomorfos en los casos más agresivos. Las células se organizan en túbulos, cordones o masas desorganizadas con un estroma bastante escaso pero muy vascularizado. El síntoma más común es la hematuria, pero también puede manifestarse como un dolor en el costado, masa palpable, fiebre, policitemia, hipercalcemia, hipertensión y síndromes paraneoplásicos. En algunos casos son asintomáticos y se pueden detectar en estudios de imagen por otras razones. Además, estos pueden hacer metástasis en pulmones, huesos, hígado y cerebro. En cuanto al carcinoma urogenital de la pelvis renal, sus factores de riesgo incluyen el tabaquismo, la genética, el uso de analgésicos, el uso de ciclofosfamida, que es un fármaco que es utilizado en quimioterapia, el consumo excesivo de café, la irritación crónica y la exposición a ciertos químicos. Macroscópicamente se presenta como una masa papilar que sobresale en el lumen con una superficie bastante frágil y granular que sangra fácilmente. Pueden ser exofíticos o infiltrantes, causando un engrosamiento irregular en la pelvis renal y en los tejidos circundantes. En etapas avanzadas pueden invadir el parénquima renal y mostrar focos de hemorragia y necrosis. Microscópicamente muestra un pleomorfismo significativo con células de características nucleares anormales. Los tumores de bajo grado muestran estructuras papilares organizadas, mientras que los de alto grado muestran unas células desorganizadas junto con áreas de necrosis y signos de invasión. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos que la mayoría de los pacientes consultan por hematuria, pero también se puede dar disuria o polaquiuria si está comprometida la vejiga. Es muy raro que un tumor de la pelvis renal produzca hidronefrosis. Sin embargo, cuando hay una obstrucción, se puede acompañar de un dolor tipo cólico. Muchas gracias por su atención.